Arrancamos de lleno con este análisis, desglosando los cambios francamente fascinantes que nos proyecta el panorama demográfico global para el año 2026. A veces, hablar de tendencias de población suena algo abstracto o muy lejano, pero la verdad es que los datos duros nos cuentan una historia exacta e increíble sobre el futuro de la humanidad. Es como ver las corrientes subterráneas que, nos guste o no, van a terminar reescribiendo las reglas de la economía y del poder en todo el mundo. Y para poner la magnitud de esto en perspectiva, a mediados de 2026 seremos más de 8.200 millones de personas en el planeta. ¡8.200 millones! Es una cifra que cuesta dimensionar. Pensemos que es un crecimiento histórico y la verdad súper acelerado si recordamos que a mediados del siglo XX ni siquiera llegábamos a los 3.000 millones. Este volumen literal y absoluto sin precedentes cambia las reglas del juego sobre cómo debemos planificar el consumo de recursos y hasta cómo gestionamos el espacio vital en el que vivimos todos los días. Bueno, esta será nuestra hoja de ruta para entender lo que está pasando. Primero veremos el nuevo gigante demográfico. Segundo, la concentración del mundo. Tercero, crecimiento contra declive. Cuarto, el boom africano. Y para cerrar, el panorama en Latinoamérica. Pasemos al punto número 1, el nuevo gigante demográfico, el nuevo líder. Porque claro, detrás de cualquier estadística macroeconómica hay una realidad física que no podemos ignorar. Estamos hablando de concentraciones humanas a una escala jamás vista. Hablar de miles de millones de personas significa replantearse de cero la planificación de las ciudades, cómo distribuimos la comida y cómo repartimos cosas tan vitales como el agua y la energía. Hoy, el peso geopolítico ya no se mide solo en kilómetros cuadrados de territorio o en fuerza militar, se mide en capital humano puro. Hablamos de la inmensidad de los mercados internos y de la fuerza laboral disponible. Y aquí está el gran hito de nuestra época. India toma finalmente la corona, con alrededor de 1.47 millones de personas, superando los 1.412 millones de China. Ojo, esto no es un simple intercambio de lugares en un ranking, es un cambio monumental. China mantuvo este título durante siglos, consolidándose como la gran fábrica del mundo y el coloso indiscutible de Asia. Pero bueno, la inercia cambió. El centro de gravedad poblacional se ha movido oficialmente, y esto le otorga a la India un estatus comercial y diplomático completamente nuevo a nivel internacional. Vamos al número 2, la concentración del mundo, una distribución sumamente desigual. Si nos ponemos a desglosar dónde se agrupa exactamente la humanidad, surge una disparidad que es para no creer. Sí, India y China lideran con mucha ventaja, pero miren cómo sigue la jerarquía. Estados Unidos con unos 349 millones, Indonesia con 287 millones y Pakistán con 259 millones cerrando el top 5. Luego se suman gigantes como Nigeria, Brasil, Bangladesh, Rusia y Etiopía. Y aquí hay un contraste geográfico extremo que llama muchísimo la atención. Fíjense en Bangladesh, un país con una extensión territorial súper pequeña que alberga a muchas más personas que toda la gigantesca masa continental de Rusia. La densidad poblacional definitivamente no sabe de fronteras ni de kilómetros cuadrados. Y la consecuencia directa de esto es un desequilibrio brutal. Más de la mitad de toda la población de la Tierra vive en solo los primeros 7 países de esa lista. Piénsale un segundo, 7 naciones agrupan a más personas que el resto de los casi 200 países del planeta entero combinados. En la práctica, esto significa que el rumbo económico, las emisiones de carbono y todo lo que tiene que ver con la demanda de recursos están dictados de manera desproporcionada por un puñadito de centros de poder. Ahí es donde se concentra la mayor capacidad de negociación de todo el siglo XXI. Número 3. Crecimiento contra declive. Un impulso divergente. Ahora bien, ¿por qué está pasando este cambio de liderazgo mundial? La tensión real radica en que tienen trayectorias demográficas completamente opuestas. Por un lado, India sigue creciendo a un ritmo sostenido del 0,87% anual. Esto es impulsado por un dividendo demográfico espectacular, es decir, una base gigantesca de jóvenes que apenas están ingresando a la etapa productiva. Y por el otro lado, en un contraste total, China está experimentando un retroceso poblacional del menos 0,22% anual. Esto no es un bache temporal, es el eco a largo plazo de su estricta política del hijo único y el resultado inevitable de una población que envejece rápido. Esto les va a plantear desafíos inmensos para poder mantener su ritmo de manufactura global. Esas diferencias en crecimiento, aunque parezcan porcentajes pequeñitos, reconfiguran la cuota mundial de forma constante.
India abarca ahora el 17,79% de la población total del globo frente al 17,02% de China. Y claro, cuando el total es de 8.200 millones, una fracción de un solo punto porcentual equivale a decenas de millones de vidas. Básicamente, es como añadir o restar poblaciones enteras del tamaño de un país europeo al tablero mundial cada pocos años. Son estas décimas las que terminan definiendo qué bloque tendrá la mano de obra para liderar la innovación tecnológica y cuál se va a enfrentar a una escasez crónica de talento. Tema número 4. El boom africano. El motor de crecimiento. Mientras buena parte del hemisferio norte y de Asia Oriental se estancan o se hacen más viejos, África está pisando el acelerador con tasas de crecimiento extraordinarias que superan el 2% e incluso llegan al 3% anual. Para entender la matemática implacable detrás de esto, a un ritmo constante del 3%, una población entera duplica su tamaño en solo 25 años, un cuarto de siglo. Hablamos de un dinamismo histórico que va a inyectar una cantidad nunca antes vista de jóvenes en la economía global durante las próximas décadas. Y las potencias africanas que lideran este empuje son impresionantes. Nigeria, por ejemplo, sube con muchísima fuerza al sexto puesto mundial con unos 242 millones de habitantes. De hecho, a este ritmo tan vertiginoso, Nigeria va en camino a desafiar a Estados Unidos por el tercer puesto global a finales de este siglo. Al mismo tiempo, la República Democrática del Congo avanza de forma muy agresiva desde el puesto 15. Esto las convierte en los futuros gigantes indiscutibles de los mercados emergentes. Claro, con esto viene una promesa de muchísimo dinamismo económico, pero también enormes exigencias de desarrollo e infraestructura urbana. Quinto y último tema. El panorama en Latinoamérica. Nuestros gigantes regionales. Si traemos la lupa a Latinoamérica, vemos a dos naciones que imponen su propio peso. Brasil se lleva el séptimo lugar a nivel mundial con cerca de 213 millones de habitantes y le sigue México, ubicándose en el 11º puesto global con unos 133 millones. A diferencia de ese boom explosivo de África o del declive de ciertas partes de Asia, la demografía en Latinoamérica representa un punto medio, un terreno más maduro. La transición aquí ya estabilizó las tasas de natalidad. Este equilibrio permite a estos países enfocar sus recursos en consolidar sus economías internas, dejando ya atrás esas épocas de crecimiento desmedido. Entonces, con todo esto sobre la mesa, con la India como el nuevo líder consolidado y el continente africano acelerando a fondo, surge una reflexión que no podemos esquivar. ¿Cómo se verá el futuro global a medida que este poder demográfico, y obviamente el inmenso peso económico que conlleva, se aleja de los centros de poder tradicionales para irse hacia el sur global? Es un escenario absolutamente fascinante, que sin lugar a dudas va a reescribir todas las alianzas, el comercio y el liderazgo del mañana. Dejemos esta pregunta ahí para pensar. Nos vemos en el próximo análisis.